México vivía en una época de autoritarismo por el puño de Díaz, quien ya se llevaba casi 3 décadas como líder político. Esto generó en el país un desconcierto en la población, pero tras el plan de San Luis Potosí, promulgado por Francisco I. Madero, el cual llevaba a tomar en armas en contra del gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910, dejó como consecuencia la salida de Díaz del poder y exiliándolo a Francia. Tras esto, Francisco I. Madero quedaría en el poder siendo presidente de México, generando poco después inestabilidad en el país, en los cuales Madero despojaba de tierras y propiedad privada a ciudadanos de la zona norte para dárselos a los terratenientes. Con todo esto, una inminente rebelión se acercaría donde se buscaba darle el poder legítimo a quien respondiera a las inquietudes de los ciudadanos, causando confrontamientos en el norte de México, lo que causaría una verdadera oposición al gobierno federal, comandado por Victoriano Huerta, que fungió poco después como presidente al traicionar a Francisco I. Madero. Los ciudadanos se opusieron al nuevo gobierno huertista, lo que provocó el surgimiento de grupos insurrectos en diferentes estados del país en contra de Huerta, pero tenían un principal problema, el cual era que no tenían suficientes recursos para vencer a los ejércitos del gobierno federal. Pero a poco después de estos grupos rebeldes serían retomados y comenzaron a unificarse bajo el mando de Venustiano Carranza, quien tenía como objetivo mantener el orden constitucional del país, dando un decreto en el que se promulgaba la unificación de todos los movimientos de insurrección, lo que dio como resultado la creación del Ejército Revolucionario, considerado como el primer ejército constitucionalista de México. Esta fue una convención cuyo fin era la elaboración de programas, reformas y políticas para reformar al país, pero no se pudo llegar a un acuerdo formal debido a diferentes posturas. Por un lado, Francisco Villa y Emiliano Zapata exigían la implementación de programas al desarrollo social y reformas agrarias, y por otro lado, Venustiano Carranza quería darle prioridad a las reformas políticas a largo plazo. Estas diferentes posturas provocaron que los acuerdos quedaran pendientes, y de esta manera se disolvió el ejército constitucionalista y surgió la facción de los carrancistas, al mando de Álvaro Obregón. A pesar del fracaso de la convención, Carranza seguiría siendo gobernador de Veracruz. Entonces, Obregón, convencido de que se debería dar el triunfo al constitucionalismo, se dirige al interior del estado, que estaba en poder de Villa, desencadenando luchas sangrientas en las cuales ganaría el constitucionalismo. Las fuerzas carrancistas dirigidas por Obregón derrotaron a la División del Norte en la batalla de Celaya, donde este perdería la mano derecha. Villa pidió apoyo a Norteamérica, pero como Carranza tenía más posibilidades de ganar, los comerciantes decidieron no vender a Villa armamento. Los carrancistas doblegaron a los revolucionarios y en 1915 recuperarían la Ciudad de México. Villa, sin más remedio, huiría junto a su ejército al norte, donde atacarían Agua Prieta, y ahí mismo sería finalmente derrotado por el general Calles. Con esto, el carrancismo triunfó. La política carrancista frente a las fuerzas del antiguo régimen representó esencialmente los intereses y la visión del mundo propios de los sectores urbanos y rurales, que habían crecido como consecuencia del proceso de desarrollo económico de las 3 décadas anteriores. Este proceso de industrialización sería largo y difícil, pues se buscaba volver al dominio nacional del petróleo y la minería, y sobre todo la reforma agraria. En esta búsqueda de reconstrucción se decide formar el Congreso Constituyente, pero eso ya es otro tema.